Entonces, por esa misma razón se levantaban los profetas diciendo: ay de vosotros sacerdotes que decís que Jehová ha dicho, cuando Jehová que no ha dicho nada. O sea, pero desde luego, quien desconoce ese dato, entonces le es más conveniente. Entonces, bueno, pues si Jehová lo mandó, Jehová era tan malo como ellos. Y entonces, pues, Marción interpretaba al Dios de Israel como un Dios malo y como un Dios perverso. Y decía: los cristianos no pueden vincularse al judaísmo, ni pueden vincularse al Antiguo Testamento, ni pueden vincularse a ninguna expresión que los apóstoles hayan utilizado como reflejo del Antiguo Testamento. Por lo tanto decía: yo acepto el Evangelio de Lucas, pero todo lo que Lucas dice sobre el judaísmo hay que sacarlo. Yo acepto las cartas de Pablo, pero todo lo que Pablo dice sobre el judaísmo hay que sacarlo también. Es decir, según Marción, la Biblia iba a contar solamente como de 5 o 6 páginas. Sí. Por lo menos un poquito más grande que la del Nuevo Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, los gnósticos, por el otro lado, que vienen entonces con toda una serie de planteamientos, pues porque se sienten felices que hay una experiencia de fe cristiana que les ha abierto las puertas y que les ha dicho: ustedes pueden venir, sí, nosotros también somos de Cristo, pero nuestro Cristo hay que evaluarlo mejor, porque si hizo pipí y hizo caca, no puede ser Dios. Y si era Dios, nunca había hecho pipí y nunca hizo necesidades fecales. Entonces eso no es parte de la fe. ¿De dónde ustedes sacan eso? No, lo que pasa es que el cuerpo es malo, y el cuerpo es la cárcel. ¿Se acuerdan de Séneca, no? El cuerpo es la cárcel del alma, y de la única manera que el alma se libera es cuando atacamos al cuerpo. Y hay 2 formas de atacar el cuerpo. Una es mediante el ascetismo, es decir, todo lo que produce placer hay que negarlo a ello. Si vamos a dormir por placer, no podemos dormir. Si vamos a comer por placer, no podemos comer. Si vamos a pasear por placer, no podemos pasear. Si vamos a descansar por placer, no podemos descansar. Es decir, ser asceta es procurar no hacer nada que provoque placer para acabar con esta carne. Entonces, desde luego, ese grupo era un grupo pequeño. Había un grupo más grande de gnósticos que decían: no, hermano, hay otra forma de acabar la carne, y es dejando que la carne haga todo lo que le dé la gana, porque de esa manera la ahogamos en su propio pecado. ¿Ves? Entonces, todo el mundo. Ahí estaba el discipulado que hacía orilla. Pues vamos a acabar con la carne ahora mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para acabar con ella? Entonces fíjense que estaban los ascetas y estaban. Entonces, desde luego, Cristo realmente no era el verbo. Cristo era un fantasma que apareció, que realmente aparentaba ser hombre, pero realmente no lo era. Aparentaba ser humano, pero realmente no lo era. El que murió en la cruz realmente no fue Cristo, sino fue el que aparentaba ser humano. Entonces ahí se desarrollaba toda una distorsión teológica. ¿Y sabe cuál era el problema? Que estaba dentro de la iglesia. O sea, si grave fue la persecución judía, si grave fue la persecución del Imperio Romano, peor fue las falsas doctrinas que empezaron a levantarse. Ahora, antes de Marción no existía una lista de los libros del Nuevo Testamento. Eso se lo debemos a Marción. El que hoy haya un canon, el que hoy haya una Biblia, pues se lo debemos a Marción, porque la acción herética de Marción obligó entonces a los cristianos a pensar en soluciones. ¿Cómo podemos resolver este problema?
Pues este problema lo vamos a resolver cerrando el canon bíblico, porque no podemos permitir que la gente siga escribiendo y siga escribiendo y siga escribiendo, y lo que fue la verdad de los apóstoles entonces empiece a diluir. Porque usted sabe que usted puede agarrar 100 personas en línea y decirle a uno una historia para que la cuente al otro y así sucesivamente al otro, y cuando llega al 100 ya la historia se perdió. El cuento del pollito. Los creyentes decían, hay que resolver esto, y de la manera que podemos resolverlo es escribiendo y cerrando lo escrito. ¿Y qué tenemos que escribir y qué tenemos que cerrar? Pues todo lo que se asemeje, todo lo que esté vinculado a la Iglesia Apostólica. Pues vamos a darnos a esa tarea. Y de hecho, gracias a Marción, los cristianos empezaron entonces a pensar. Y ahí se desarrolló esa era de los grandes pensadores cristianos, a mediados del segundo siglo, a principios del tercer siglo. Ahí empezaron a surgir esas grandes mentalidades que empezaron a interpretar la fe. Ahora bien, para los... ¿Eran los padres de la iglesia o no? Estos que tú dices que se levantaron. Sí, eran padres, los que les llaman padres de la iglesia, porque fueron los que establecieron los cimientos de la fe universal. Que de hecho vamos a hablar un poquito hoy de eso, porque Eduardo me prestó un CD que yo lo he escuchado, de un fenómeno al que la persona tiene perfecto derecho, ¿verdad? Porque si de la Iglesia Católica hay gente que se hace evangélico, pues que un evangélico diga yo me quiero hacer católico, me parece que está en su perfecto derecho. Lo que me preocupa es que se distorsione la historia como resultado del derecho, porque alguien dijo que el triunfo nos da derecho, ¿verdad?, a hacer canalla. Entonces, pues la gente se lo dio lo mismo y un barí. Pues entonces no hay por qué distorsionar la historia verdadera. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Para los cristianos, las escrituras eran los libros de los judíos, porque el cristianismo encontró en el Antiguo Testamento todo lo que era necesario para probar que Jesús era el Mesías profetizado. Ahora, ¿de qué Antiguo Testamento estamos hablando? Bueno, por lo general de lo que se habla es de la Septuaginta. Ustedes saben qué es la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta es una solicitud que hace el emperador egipcio. Me parece que fue en el siglo III antes de Cristo, siglo III o II y medio antes de Cristo, donde le pide a los judíos una interpretación del documento religioso de ellos, pero en griego. Para ello, entonces, se escoge a una serie de judíos, de hecho, a 6 de cada tribu. Y esta gente no se llevaron todos a un mismo lugar, sino que se seleccionaron en distintos lugares y se les asignó distintos libros de la Torá para que ellos lo fueran interpretando y llevándolo al lenguaje griego. Desde luego, ellos tomaron toda la documentación, inclusive los libros deuterocanónicos, que eran libros que en el hebreo antiguo, oiga bien, no fueron aceptados por Israel, pero sí estaban como parte de la historia y ellos los incluyeron y también los tradujeron. De hecho, esa es la razón por la que en la Biblia católica aparecen unos libros que se conocen como libros deuterocanónicos. Claro, la Iglesia Católica tiene la honestidad de decir que son deuterocanónicos, que quiere decir libros que fueron después del canon, porque llana y sencillamente el pueblo judío nunca los aceptó como libros sagrados, como libros del canon.